cuando fui madre dije, tengo que apostar por mí, ¿no? Por mi familia, por ese proyecto, pero también hacer algo con mis manos, porque yo tenía esa facilidad de vender y de enriquecer a otros negocios y decía, si lo puedo hacer con otros negocios, Claro, ¿por qué no lo hago conmigo? claro, claro. Que todo pasaba por mis manos y decía, pues también eso lo puedo hacer algo para mí, ¿no? Sí, Y tenía ese gran ejemplo de mi casa, de mi familia, de padres emprendedores también. Comienza Negocios Smart, un espacio dedicado al crecimiento de negocios, creado por GR Consulting. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de esta segunda temporada de Negocios Smart Podcast. Hoy me acompaña una persona muy especial que tiene un negocio muy bonito. Ya ella les irá contando de qué va. Ana María, Sí, muchas gracias por aceptar la invitación. a ti por estar aquí en este espacio No, tan yo especial para mí. encantada. Estamos hoy, no estamos en Urban Lab, estamos hoy en su propio espacio de NeuroRed. Ya les irá contando un poco de qué va, pero es un espacio muy especial donde, bueno, de verdad merece la pena venir, aunque sea a disfrutar y a regalarse un momento para nosotros para sanar. Así que, pues como siempre, La Pata Marketing es la agencia digital encargada de editar y gestionar todo este podcast. Así que si están buscando una agencia digital que les resuelva todos sus problemas, La Pata Marketing es su gente. Y bueno, comenzamos. Ana María, cuéntame. ¡Qué emoción aquí en este encuentro! Sí, yo estoy demasiado feliz porque desde que vine a este espacio, un poco por casualidad, ¿no? Por Sí, una amiga en común, me gustó, pero es que ha ido mejorando cada vez más y es como un espacio que conecta demasiado. Sí, Es lo que te decía antes de grabar, o sea, quiero quedarme aquí. es verdad. Todos nos quedamos quedando en este espacio y compartir y disfrutar y sentir, ¿no? Esa sanación en el corazón. Sí, Y esa como luz, ¿no? Es un despertar de conciencia interesante, Sí. que conectas con otras personas, pero también lo puedes disfrutar a nivel individual, grupal. Es interesante este concepto ahora así de es. terapia. Así es. Cuéntame un poco qué es NeuroRed, cómo llegaste aquí, cómo ha sido tu vida, Empresarial. Sí, exactamente. Bueno, NeuroRed va a ser mayor de edad. En diciembre Ajá. cumplimos 18 años. Ujú. Empecé a emprender con el nacimiento de mi hija mayor. Sí. Yo siempre estuve en el mundo, ¿no? Privado, en el público, en empresas. Trabajé, me encantan los eventos y siempre trabajé también en la parte comercial. Trabajé en cadenas de hoteles, en empresas. Y cuando fui madre dije, tengo que apostar por mí, ¿no? Por mi familia, por ese proyecto, pero también hacer algo con mis manos, porque yo tenía esa facilidad de vender y de enriquecer a otros negocios y decía, si lo puedo hacer con otros negocios, Claro. ¿por qué no lo hago conmigo? Claro. Que todo pasaba por mis manos y decía, pues también eso lo puedo hacer algo para mí, ¿no? Sí. Y tenía ese gran ejemplo de mi casa, de mi familia, de padres emprendedores también. Entonces me crié con ellos viéndolos trabajar desde pequeña también en casa. Entonces, Sí, no, ellos tenían todo muy, ¿no? La casa y el colegio a unos metros. Ellos tienen un preescolar, Okay. lo han tenido siempre. Entonces yo me crié en ese colegio. Okay. Ellos eran mis profesores y era solo cruzar, ¿no? Pasar, salir de casa, Sí. dar unos pasitos y ya estaba en el colegio. Entonces como que eso también lo traía en la memoria celular, ¿no? Sí. De que, oye, esto funciona. Y esto es muy casero, hogareño y lo trabajan en familia. Sí. Entonces también quise hacer eso aquí. Sí. Que me parece, estoy pensando en todas las barreras que muchas veces tenemos que derribar Sí, para poder ser emprendedores, ¿no? Que muchas de ellas vienen de cómo fuimos criados. sí. Tú en este caso, la barrera del negocio hecho en casa Sí, funciona, una familia se puede mantener puede y podemos mantener. criar hijos Exactamente, así. se puede. Vale, pero ¿qué barreras sí tuviste?
Porque esa no la tuviste. ¿Y No, cuáles tuviste? pero yo sí creo que hay muchos miedos, ¿no? A la hora de emprender. No sé si tú has visto, has buscado en el diccionario de la Real Academia qué es emprender, ¿no? Y emprender te dice que es comenzar un negocio, pero especialmente con riesgo y con miedo. Sí, Y tú dices, ¿quién emprende cuando ya te están anticipando y te están diciendo que hay riesgo, que hay claro. peligros y que hay miedo? Pero, Nadie emprendería, ¿no? pero a ver, también te digo una cosa. La vida es así. Lo que pasa es Claro. que pensamos falsamente que si tenemos un trabajo, o tenemos una pareja, o tenemos un no sé qué, una, como el Algo establishment que llamo yo, seguro, ¿no? sí, 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 sí. No hay miedo. Y a mí me encanta siempre echar un cuento que es de un comediante venezolano que tiene 30 años de trayectoria. Y él en una entrevista estaba contando que él justo, bueno, ya tú, lo típico, ¿no? Ya tú no Sí. tendrás ese miedo, ¿no? Inicial. Y él dice, no, o sea, yo antes de salir a un escenario todavía Bien. pienso, ¿qué hago yo aquí? Todos pensamos eso. Es ¿Qué el hago yo miedo aquí? ¿Por está qué siempre. vine? Pero yo ¿Qué creo que vine te a ayuda, buscar? ¿no? El miedo también de alguna manera hace que te concentres, que te esfuerces, que busques Sí. nuevas, ¿sabes? Que no te acomodes, porque yo Claro. creo que si no está el miedo sería siempre igual, sería Sí. muy monótono, porque dices, ya lo domino. Sí, eso es lo primero. Y lo segundo, yo siento que hay que normalizar que la incomodidad. Yo creo que la incomodidad hay que normalizarla. No nos gusta, no tiene por qué Sí. gustarte, no es cómoda, evidentemente, pero es, no sé si necesaria, pero Hace está, o sea, parte. no va a hacer falta. Hace parte. Y Exactamente. para crecer tienes que pasar, ¿no? Por las caídas, Sí. por los obstáculos, Sí. por los comentarios, Sí. por el reclamo. Sí. Esto no me gustó. Es decir, eso te forma. Sí. Porque si no sería muy fácil también emprender, ¿no? Y sostenerte. Porque el emprendimiento, yo creo que el desafío es sostenerte. Claro. Y no el primer desafío, tú dices, aquí las fuerzas se van, ya no sigo, ya pasó esto, ¿no? La pandemia fue para muchos una prueba donde sigo o cierro. Y sobre todo para mi trabajo, porque todo era presencial, Claro. yo decía, tengo que innovar con la virtualidad. Yo decía, no se puede hacer una sesión de acompañamiento virtual, porque se pierde toda esa confianza, ¿no? Esa conexión. Y es como que la pandemia dijo, sí, te toca. Bueno, lo bueno es que todos estábamos más o menos como en la misma tónica. Sí. Tú estabas, te toca para hacer crecer tu negocio y por el otro lado tu cliente estaba Exacto, me preparado, toca, quiero porque si no mejorar. puedo salir y tengo que, ¿no? Sí. Y sobre todo ese tema que tocó muy puntual, que es la salud mental, ¿no? Ujú. Porque cuando estás en un ¿no? En un confinamiento encerrado y no puedes salir y no tienes esa libertad, Ujú. pues muchos empezaron a decir, ¿qué está pasando? ¿No? Como esa reflexión y ese autoconocimiento de qué está pasando con mi vida, mi propósito, Ujú. la enfermedad, ¿no? Que es muy vulnerable para uno decir, es que en cualquier momento estoy o no estoy, o perdí familiares, Ujú. o tengo el miedo, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces todo esto hizo que también nos preparáramos todos, pero si es que necesito ayuda. Sí. Y ahora lo disponible es en online. Así que Ahora toca. es que es increíble, ahora te Toca. llaman y estás disponible, sí, ¿no? Enciendes la cámara y además ya puedes estar, Claro. ya no hay barreras, porque ya no hay, ¿no? Es decir, ya podemos estar en Islandia, podemos estar en Singapur, podemos conectar con es decir, ya la tecnología nos permite pasar todas las fronteras Sí, y decir, yo puedo prestarte este servicio. sí. Entonces eso también yo creo que a favor para lo que yo me dedico vino muy bien. Yo decía, tenía mi resistencia y decía, no puede ser. Y resulta que también hizo que fuese más creativa, que pudiera ofrecer lo mío, que era todo presencial, decir, ¿cómo hago para pasar en la cámara todo este trabajo? Y que el que está al otro lado sintiera ese cambio profundo y se sintiera a gusto haciendo este tipo de terapia. Sí, fue todo un cambio de paradigma. De todo, de técnica, de todo. Es decir, ¿qué tienes en casa para que podamos hacer la terapia? Porque yo tengo aquí mis herramientas, tengo todo, pero al otro lado el paciente solo tenía una hoja en blanco y un boli. Claro. Y es cómo hago con esa herramienta. Claro. Y es cómo llego allá, cómo llego Sí. a tocar ese trozo de alma que está fragmentado, que está roto, que necesita ayuda, y es que te vales de muchos instrumentos, ¿no? Sí. A veces tuve un caso de, oye, tráenos tu caja de condimentos. Y me decía, ¿con mi caja de condimentos? Sí, con eso podemos hacer una terapia. Ya no puede ser.
Entonces, claro, tienes que ser muy recursivo, Sí. muy creativo y decir, pues probemos. Vamos a ver con qué tienes en casa y lo podemos hacer. Y mira que sí funcionaba. Yo decía, no, ¿qué me van a decir si le digo a un cliente, no? Que traiga su caja de condimentos de la cocina a su escritorio Sí. de trabajo para hacer un trabajo. Dices, es imposible, sí se puede. Te contaba que antes que yo hice una constelación Sí. familiar online y a mí me la hicieron con cucharitas, Ah, mira. con cucharitas de café. Sí, de diferentes Exacto, tamaños, sí. de eso, y todo eso sirve. Mira que ahora me das una idea de, mira, también se puede Bueno, sí. cuando haga una con cucharitas, ya te diré que, pero si todo eso es la creatividad que tú dices, tengo que ser recursivo, ver qué tengo en casa o qué tengo en mi sitio de trabajo, en mi ambiente, que pueda al otro, ¿no? Servirle. Y luego dices, pues te puedo mandar por correo el kit de herramientas para tu hijo, es decir, que todo empezó a decir, sí lo puedo hacer, probémoslo. Sí. Que me llamas de Bilbao, que me llamas de tal sitio, pues mira, yo te mando todo el kit que manejo aquí, la consulta para niños, pues te lo puedo mandar por correo. Y eso lo empecé a hacer. Ay, Es salir de las puertas porque tú dices, claro, es lo que tú dices antes, la creatividad, o sea, te vuelve la creatividad y que si te dice el otro, oye, yo estoy en tal sitio, yo te llamo de Tarragona, yo te llamo de Bilbao, yo te llamo de Barcelona, ¿qué puedo hacer? Dices, pues es que puedo ofrecer un servicio también, ¿no? Óptimo, de calidad, creativo, diferente. Si yo te mando esto, y tú en casa puedes abrir tu caja de herramientas emocionales con tu hijo, y yo te gestiono todo, la compra del libro, del material, del diario, todo te va a llegar para que tú con tu hijo lo puedas hacer. Y no tengo que decirte, ve y compra esto, porque hay, Claro. ¿sabes? Hay muchas madres y padres de familia que dicen, es que yo no tengo ni idea. De lo que me hablas es, no sé cómo hacer esto. No todo el mundo sabe. Uno cree, uno supone que todo el mundo ay, es muy fácil hablar con tu hijo de este tema de sexualidad, o es muy fácil, ¿no? Pero mira, me encuentro yo misma en mi mundo que no tiene nada que ver con, o sea, lo que yo hago profesionalmente con todas estas terapias, sino me pasa con el tema, por ejemplo, financiero. La gente cree que puede llevar las finanzas de sus negocios. Y no es que no pueda, es que muchas veces necesitas tener, sí, una cierta formación, un cierto conocimiento para que puedas después llevarlo de una forma que permita, como dices tú, mantener tu emprendimiento y ser sostenible en el tiempo, que es el gran reto. O por ejemplo, con el mentoring también me pasa, o sea, las personas tienen una idea de qué es construir un negocio y pues van tirando, y cuando los negocios no funcionan, no entienden o tienen algún problema con el negocio, no entienden que puede estar el problema en ese concepto, ¿no? En la parte más conceptual. En la semilla, en la idea, en todo. Exactamente. Y la gente piensa, no, sí, yo sí puedo. Sí. Y a veces el acompañamiento es demasiado importante. O sea, bueno, yo creo mucho en los acompañamientos. Yo he ido a terapia hace 15 años. Yo cuando necesito un mentor lo busco. O sea, yo cuando he querido, bueno, o he podido, porque además en España es muy caro, un entrenador personal para hacer ejercicio también. O sea, yo sí creo que los acompañamientos. Sí, ayudan. Son motivación y son, ¿no? Te acompañan, es que ese acompañamiento que tú dices a veces no todos lo sabes, también es que uno debe ser consciente que no tienes, pero hoy en día la presión es que tienes que saberlo todo, y las redes te dicen, es que tienes que hacer eso, y eso yo quiero como que no, hay veces que hay que reconocer que no vales para todo, y que no tienes que saberlo todo, porque si no, no emprendes, no haces nada, es decir, uno tiene que ser consciente en dónde tiene, ¿no?, sus limitaciones. O sea, yo creo que lo bueno es como tener una idea de la importancia que tienen las cosas para saber cuándo tú sí puedes o cuándo necesitas una ayuda, un acompañamiento, hasta dónde puedes llegar. Y al principio se necesita, ¿no? Yo creo que todo negocio es como un hijo que aprende a caminar, ¿no? El negocio no aprende a caminar cuando lo montas, al otro día que abres las puertas del negocio. Claro. Necesita unos años, ¿no? Es que yo lo veo mucho con un niño y el crecimiento de un niño, y cuando el niño necesita papá y mamá, cuando está en esa dependencia de papá y mamá para comer, para dormir, para todo, el negocio es igual.
Entonces, cuando uno emprende, tienes que esperar esos 5 años, 6, para que el negocio ya pueda de alguna Sí. manera tener una dinámica y se empiece, ¿no? Con autonomía a caminar. Eso fue el tiempo que le tomó. Sí. Cuéntame Yo de cuando volvamos al tema del negocio. de emprender, está esa semillita, Ujú. esa idea, es cuando decido, soy madre y digo, me retiro de todo este mundo laboral, ¿no? Privado y público, y digo, voy a hacer algo, porque le quiero dedicar todo el tiempo y el maternaje al proyecto de familia, Sí. a mis hijas. Entonces, mientras estaban pequeñitas, dije, bueno, yo puedo aquí estudiar, aprovechar el tiempo, ver en qué soy buena. Me gustaba mucho lo que yo te decía, yo puedo ser buena en muchas cosas y que puedo probar para mí. Sí. Entonces, empecé a estudiar mucho, me llamó la atención todo el campo de la neuropsicología, el cerebro, y dije, me apasiona ese tema y lo voy a estudiar. Y empecé a ver varias técnicas fuera, ¿no? De España, y yo vengo de Colombia, entonces yo decía, esto funciona, ¿qué funciona en otros lugares? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿Cómo lo están haciendo? Ujú. ¿Y qué es lo que hay novedoso? Que no está en España. Entonces yo empecé con una técnica llamada neurofeedback, que es estimulación cerebral, que es una gimnasia del cerebro. Sí. Y que en el 2007 hablar de gimnasia para el cerebro, todo el mundo me decía, ¿qué estás haciendo? Porque no se entendía el concepto. Tú vas al gimnasio, fortaleces músculos, pero dices, ¿y el cerebro? ¿Qué es el cerebro? ¿No? Nadie conocía. Hoy en día hay más conocimiento. Ya sabes qué alimentos para el cerebro, qué necesita el cerebro, pero en esa época era como algo desconocido. Y entonces yo dije, se puede entrenar el cerebro. Y se puede entrenar el cerebro de los niños, de los adultos, del adulto mayor. Se puede ir a una gimnasia de neuronas. Me dicen, ¿cómo es eso? Unas células, ¿no?, tan pequeñitas del cerebro puedan ir a un gimnasio. Y todo con tecnología, ¿no?, diseñada por ingenieros de la NASA, que en esa época decías, eran aparatos donde estimulabas ciertas regiones del cerebro y decías, aquí puedo ser consciente de las ondas cerebrales y decir qué quiero. El abanico era súper grande, súper amplio, porque quiero conseguir bienestar, quiero dormir bien, iba para los trastornos de alimentación, para autoestima, comportamiento, para el déficit de atención, es decir, conseguías estados, y decías, ¿cómo lo puedo hacer yo misma? Con una pantalla de ordenador, y ser consciente de que estos juegos yo los estimulo con la energía que tiene el cerebro. Ya. Dices, wow, yo puedo ver un mapeo cerebral y ver que mi cerebro tiene estas ondas y que unas las puedo yo, no dependen de mí. Y ahí luego ves, digamos, como esas pocas cosas que tenemos para trabajar, ¿sí? Y ya la forma de trabajarlas, ¿cómo es? Pues es que cuando tienes una herramienta, ¿no?, que en esa época era tecnología de punta, no era aquí de España, era traída de Canadá y era muy novedoso el concepto, pues están todos los miedos, ¿no? De tú cómo lo estás haciendo, qué es esto, cómo funciona, sobre todo con algo tan delicado que tú dices cerebro y ya dices, ¿qué vas a hacer con mi cerebro? ¿Cuál es el estímulo? ¿Qué va a pasar? ¿Sientes un corrientazo en el cerebro? ¿Vas a electrocutar? No, había muchos miedos. Sí. Y entonces era como explicar esto, dar a conocer el sitio, ver los resultados que tenía, porque decías, oye, sí, estoy viendo que mi hijo está más calmado, que ya no está hiperactivo, que ya no está, ¿no?, con comportamientos agresivos, pero también fue de mucha observación. El emprendedor tiene que también observar mucho, Sí. porque tienes que acompañar esto no funciona solo. También hay un trabajo de la persona, del ambiente, de lo que le estás ofreciendo al niño, el acompañamiento, no solo al niño. Yo empecé a incluir desde hace muchos años en la familia. Es que realmente bueno, yo que hablo tanto de cliente ideal, cliente ideal, voy para acá y para allá con el cliente ideal, tu cliente es realmente la familia, la madre, el padre, que toma la decisión sobre es la familia, ¿no? Entonces venían y decían, es mi niño, y decía, no, es el niño puede ser que esté prestando, ¿no?, manifestando el síntoma, pero es que el niño es muy pequeño y lo que está viendo es lo que tiene en casa. Entonces cuando venga papá y mamá a la consulta primero, le podemos ayudar al niño. Y muchos me dijeron que no, que ellos no venían, que era el niño, porque había un informe del colegio que decía que el niño tenía este comportamiento o este trastorno o lo que fuese. Y yo decía, con mucho gusto yo te recibo al niño, pero primero viene papá y mamá a una sesión. Y muchos salieron diciendo, no, yo no tengo nada, es mi hijo. El comportamiento del niño es el síntoma. Claro. Entonces yo les decía, y muchos empezaron a decir, ¿tú crees que debo venir primero yo con mi pareja? Pues sí.
Y cuando empezaron a acercarse y ver que si ellos trabajaban, al niño le facilitaban el camino y que era más corto el entrenamiento, porque yo podía tener entrenamientos de un año, de 6 meses, de 4 meses, dependiendo lo que necesitara. Cuando venía el padre y la madre y acompañaban al niño, se acortaba el tiempo. Claro, eso te iba a decir yo antes con el tema del acompañamiento. Y es una cosa que me parece fundamental, que el camino es más corto y más amable. Sí. Es algo impresionante, o sea, tú empiezas a tener unos avances importantes mucho más rápido y de una forma pues mucho más cómoda si se quiere. Y esto acompañamiento en cualquier aspecto de la Y vida. en el ámbito, es decir, cuando tú dices, me pongo al servicio del otro y el otro está viendo algo que yo no veo porque estoy en un punto ciego. Porque cuando tú reconoces y dices que yo no sé de esto, Claro. y aunque quiera aprenderlo, necesito de alguien que me diga, mira, Sí. por aquí, porque Sí. yo ya lo he experimentado, yo Claro. ya sé cómo es ese camino, Claro, yo llevo experiencia. claro. Entonces, cuando tú dices que hay alguien que se presenta y te dice, yo sé cómo hacerlo, tú dices, ok, dime. Ya. Por eso vienen todas las formaciones después, porque vienes después de todo este emprendimiento, es que tengo que formarme más, que no me quedo con lo que en el 2007 surgió, Ya. ¿no? Sino que cada vez es, ok, ¿qué hay que hacer novedoso, innovador? ¿En qué me puedo formar? ¿Qué puedo hacer, ¿no? Para acompañar todo este proceso y que no sea solamente el niño, sino la familia, pero también a ofrecer muchas cosas que no estaban en ese momento dando los servicios de acompañamiento o de terapias para niños. Ya. Ana, y cuéntame algo. Antes hablabas de eso, ¿no? De querer tirar la toalla. Sí. En algún momento quisiste, o sea, ¿cuál ha sido como ese punto en todos tus 18 años donde dijiste, mira, esto no funciona o esto sí funciona y yo voy a seguir para adelante contra viento y marea? Hay muchos momentos, ¿no? Cuando tú dices, cuando estás en otro sector fuera, que eres empleado, tienes esa seguridad financiera. Sí. Entonces, cada mes me llegaba a mi cuenta el salario. Ya. Y si estoy enferma, tengo mi salario, ¿no? Tengo el seguro que la empresa me da para que pueda ir a... Y el autónomo le toca todo. Entonces tú dices, cuando no ves en eso que dices en la cuenta, esa seguridad financiera, y entonces tú dices, ay, no, yo que, es decir, tú te pones el trabajo, ¿no? Es como esa autogobierno, como que tú dependes de gestionarte todo, la agenda, lo que ofreces, el trabajo es tuyo diario, de pica y pala, pero es constante y con disciplina de que tengo que ponerme también un horario, tengo que trabajar, aunque hay días que no te dan ganas o que te sientes, ¿no?, indispuesto o que te desmotivas, porque la desmotivación está, o porque está la competencia, ¿no? Yo cuando hacía algo, de pronto cuando ya me pasé a esta zona, no, me decían, es que tienes una competencia al lado, en la esquina, gigante. Y yo decía, sí, me van a poner competencia, pero yo sé el valor que tengo, el valor que ofrezco. Y eso no va a hacer que me quite más ganas. Al contrario, me va a dar más ganas de hacer cosas. Porque es diferente, mi propósito es muy personalizado. Es diferente para todos. Nadie puede decir que viene acá y que recibe lo mismo. ¿Sabes? Es como que te doy, ¿no?, una manzana y al otro le doy una manzana. No. Uno se va con una manzana, el otro con una naranja, el otro se va con un pay de manzana. Por decírtelo así como metafórico. Sí. No es lo mismo porque tengo que conocer a esa persona, tengo que ver cuáles son sus necesidades, qué le gusta. ¿Y qué fue justo eso que te hizo decir, o sea, continúo, no me importa que haya competencia, no me importa si no llego a fin de mes, no sé si es pero... Sí, no pasa, y yo creo que la motivación es la familia. Para mí, el propósito, la energía, son 2 hijas que tengo. Que cuando tú miras ahí dices, esto no lo puedo, ¿no?, abandonar. De alguna manera es como el impulso y la energía. O sea, el combustible son ellas. Que a veces tú dices, sí, se va y no hay combustible. Y dices, ¿qué pasa? No, tú las ves y dices, es que hay un propósito y esto hay que seguirlo. Y también para ti misma, ¿no? Yo creo que también cuando tú te conoces y dices, oye, yo sé cuáles son mis retos, sé a dónde quiero llegar, cómo quiero llegar. Y de alguna manera también a veces sí, a la pena y recoger esa pena y ese dolor y decir, oye, esto no me está funcionando. O esto no tuvo la acogida que quería.
o esto tuvo estas críticas, o tuvo estos comentarios, o no, hay momentos o la competencia lo está ofreciendo un precio, porque también en la competencia es cuando ofrecen precios que tú dices, claro, es que la competencia lo está dando ahora los seguros, ofrecen mucho acompañamiento emocional a muy buen precio, porque tienen un respaldo de la empresa, porque tienen no, las empresas dicen, yo te doy, ahora el bienestar emocional lo está ofreciendo la empresa. Ujú. Y tienen sus psicólogos y tienen sus aseguradores que dicen, nosotros si necesitas, está el seguro de la empresa que te da unas sesiones y claro, competir con eso, Bueno, de alguna manera dices, bueno, si están ofreciéndolo a esto, yo lo ofrezco de otra manera, pues es que ahí es donde juega un papel demasiado importante el elemento diferenciador. es esto. En que eres tú realmente diferente Sí. que Esa persona que lo ofrece, ¿no? ¿Dónde Porque está tu valor? Porque ahí no está tu ahí valor, está el por valor. eso cobra otro dinero, por eso son otros tiempos, por eso lo que sea. Porque yo me acuerdo que yo una vez fui a un paquete de terapia Sí, que sí, se da sí. en seguro, que son, no sé, 15 sesiones, Sí, 10 sí. sesiones, lo que sea. Y yo que he tenido 15 años haciendo terapia Sí. privada, Sí. lo que pasa es que ahí estaba en la pandemia, bueno. No, y uno quiere aprovechar también lo que Claro. ofrece, ¿no? Si Y dices, estoy pagando. honestamente, o sea, me sirvió como para eso que tú dices, "Ay, yo llego aquí a esta terapia y es que aquí me desahogo y Sí. dreno todo, ¿no? Pero no fue algo transformador, Ya. no hubo ese movimiento dentro de Eso. mí, que es lo que yo viniendo a hacer terapia muchos años, sé que es lo que busco en una terapia, sé que es lo que realmente Necesitas. necesito, ¿no? Exactamente. Entonces, no digo que no funcione, no digo que No, sea para malo. muchos les puede funcionar, Sí. es una manera de, ¿no? De decir, pues si tengo esto, lo voy a aprovechar. Pero lo que me diferencia y el valor que yo entrego es ese, ¿no? Ujú. Que es diferente, que no es que yo tengo que tener, porque tengo que tener 20 pacientes, como cuando tú vas al médico y dices, pero si solo 6 minutos Claro, y no me escuchó, claro. Ni yo. ni me vio los No ojos. sabes si yo No. no sé, tengo un parche en el ojo. Eso, y es donde me atiende, para mí es muy importante el ambiente. Ujú. Entonces, si es un ambiente, un escritorio, 2 sillas, y ya, y sales, y viene, yo decía, yo no lo quiero hacer así. Sí. Y yo creo que, mira, yo creo que el aprendizaje de esto que estás diciendo, que me quedo mucho con esto, es entender que para el negocio que tenemos, siempre hay un nicho. Es verdad que hay nichos que son como mucho más difíciles de acceder, ¿no? Porque son como nichos mucho más concretos, mucho más reducidos, pero que realmente la idea es encontrar y enfocarse en ese nicho, ¿no? Ese cliente ideal que es el que realmente valora el, pues el servicio, el producto que tú estás ofreciendo. Exactamente. Y es verdad, ¿no? Yo creo que también es muy importante esto que dices de los nichos, saber qué es lo que tú puedes ofrecer, ser muy consciente de cuál es el servicio que tú estás ofreciendo, porque cuando quieres diversificar y hacer también de todo, porque tuve no recuerdo qué año sería, en 2000, ¿qué te puedo decir? 16, 17, llegó una idea. Uh-huh. Y dijimos, bueno, ¿por qué no probamos esta idea? Y me metí en algo que no sabía. Y dije, bueno, vamos a hacerlo porque tengo el conocimiento, tengo la experiencia, tengo la formación, conozco cómo es esto de la metodología Montessori, yo soy guía Montessori. Sí. Y dije, bueno, vamos a hacer mobiliario Montessori. Porque como yo lo tenía aquí con mis hijas y me preguntaban mucho, oye, ¿cómo haces en casa, en el hogar Montessori? Yo decía, mira, tengo esto, y les pongo este tipo de cama, ¿no? Su mueblecito de ropa, su escritorio. Entonces dije, pero tú, ¿por qué no te dedicas a dar este servicio? Ofrece muebles Montessori y a ver qué tal. Y me metí porque sonó la idea, porque dije, de pronto puedo ser en eso, ¿no? Porque con mis hijas no ha funcionado, pero no hice ningún estudio de mercado. Ya. Justo te iba a preguntar, porque mi siguiente pregunta, que es la que ya finalizo siempre el podcast, es decir, 3 errores. Ah, bueno, ahí está. El primero, bueno, ese es grandote, ¿no? Es como
cuando te metes a algo que no sabes y que no tienes conocimiento y que crees que porque alguien te lo dijo o porque te funcionó en el hogar, y dices, ay, no, pero con mis hijas, mira, pues sí, yo les monté su habitación Montessori, las acompañé en todos sus primeros 6 años con esta metodología, funcionaba ponerle este tipo, ¿no? De materiales, no juguetes, este tipo de libros, ¿no? Cómo le estimulaba el aprendizaje desde esta filosofía. Sí. Y como me funcionó a mi microentorno, mi familia, yo pensé que eso fuera iba a funcionar también. ¿Qué te faltó? ¿Qué crees tú que Primero, faltó ahí? conocimiento. Además del acompañamiento al negocio. Un acompañamiento, un conocimiento de si yo no soy carpintera, ¿por qué me voy a meter en algo que no domino el tema? Porque lo estabas haciendo tú. Porque yo quería, hicimos el diseño, sabíamos qué tipo de mueble, qué madera, ¿no? Todo, pero teníamos que hacerlo con un carpintero. Sí. Porque eso no es que tú lo consigas en una tienda de muebles, pero competir con IKEA, con los precios de IKEA. Y cuando tú ves que la madera es pesada, porque no estudié, ¿no? Es que como si aquí en España se mueve mucho de vivienda, no es muy poco, ¿no? El Sí, cliente que hay está, mucho mucha familia, no hay mucho movimiento porque salen de trabajos fuera, entonces no te ibas a llevar un futón pesadísimo de madera que no era fácil de desmontar, que tampoco era fácil, ¿sabes? Entonces me metí en eso sin saber, ¿no? Que fui a ver muchos carpinteros en Madrid, había muy poquitos en esa época también, que se supieran mi idea, la entendieran, la llevaran a cabo y le hicieran como lo que... Entonces ahí me faltó mucho conocimiento, saber que, oye, esto no lo domino, ¿para qué me voy a meter en algo? Que yo no sé tomar medidas con metro y ir a una... No. Sí. A mí eso soy fatal, en eso de medidas, de espacios, de aquí va, ¿no? Tú piensas, bueno, pues mi experiencia es que tengo estas habitaciones, pero hay otras habitaciones que comparten hijos, que son de varias edades, que tienes que poner una litera. Y mira qué curioso, porque yo veo este espacio y me has mostrado anteriormente otro espacio que tiene, que es increíble también, y yo soy incapaz de hacer esto. Sí. O sea, yo no tengo esta visión tan bonita del espacio, de decorar, de que todo está como perfectamente equilibrado. Y qué curioso, ¿no? Que tú teniendo estas habilidades me digas esto, pero es que es importante que a veces pensamos que porque somos buenos haciendo, yo por ejemplo, a mí me gusta maquillarme y soy muy buena en eso, eso no quiere decir que yo pueda ser maquilladora. Exacto, y que te tienes que acompañar, lo que tú decías ahora, el profesional está, a veces tienes que comenzar, yo te decía, yo empecé en el 2007 en un sitio más pequeño, en la sala de mi casa con la mesa del comedor. Yo ponía mi ordenador, ponía y hacía terapia desde mi comedor. Sí. Ahora tengo esto porque han sido 17, 18 años, ¿no? De crecimiento. Pero ahora puedo contratar y puedo pedir el servicio de una interiorista. Tú lo que viste, detrás hay un interiorista que ha venido y que ha prestado sus servicios para tener lo que tengo, porque lo que yo te digo, yo tampoco sé. Ya. Y a veces tú dices como empresario, no voy a invertir en esto. Esta plata prefiero no invertirla en cosas que pueden parecer, no, un decorador, sí. O poner esta planta, o poner este cuadro, o poner todo está estudiado. Ellos saben, sí. ¿no? Y conocen cuando tú dices, ¿qué quieres ofrecer? Calidad, recogimiento. Pues mira, hay estos colores, hay estos ¿no? Tips que te pueden ayudar a ofrecer un servicio mejor. Pues sí, llega el momento que tienes que decir, esto lo tengo que invertir. Sí. Y además, esa es la palabra, invertir. No es gastar. No es gastar. Que muchos pueden ver, ay, qué gasto, eso es una planta, una lámpara, Sí. No, hay que invertir en eso, porque eso luego te llega. Sí. Lo que tú inviertes, luego lo vas a poder como valor, que va a ser para tu negocio, y dicen, que me sentí en un sitio diferente, bello, ¿no? La percepción llega por los ojos y dices, ay, oye, y que ven que cada vez sienten más, ¿no? Como que hay movimiento de eso también. No te puedes quedar con el mismo consultorio, la misma sala, porque yo creo que también el tiempo y el movimiento y todo necesita como transmutar, cambiar. Sí, totalmente. Y tú también, para ti. Y mira, anteriormente, antes de grabar, estábamos hablando de justamente el servicio de mentoring que yo hago, es tanto para personas que están empezando,
yo realmente me enfoco mucho más en negocios que están atravesando, o sea, que ya están constituidos porque están atravesando algún problema. Y justamente esa es una de las causas, ¿no? Que a veces montamos un negocio, tenemos un negocio que está funcionando y nos quedamos de alguna forma estática. Y el mercado, sobre todo hoy en día, el cliente, el mercado, el contexto es tan cambiante que nosotros Cada tenemos que día. tener esa capacidad Sí. de movernos, es bastante fuerte. Sí, Pero- agobia mucho porque Mucho. las redes nos están, era lo que te comentaba, ¿no? Hoy en día todo ha cambiado Sí, 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 sí. y la forma de comunicar y de transmitir, todo es ahora con un clic. Sí, Y tú dices, y cada día te llegan más ideas, Sí. cosas que se están haciendo diferente, que tú dices, Sí. yo quiero llegar a eso Sí. también, ¿no? sí. Sí, entonces cómo moverte a un ritmo que sea cómodo para ti sin que te saque de tu centro y te distorsione, como Sí, esta sí, historia sí, que sí, estás sí, contando de los muebles, que no te desenfoques Sí. no, mira, es que mi negocio es Yo decía, sí, no, muebles. yo decía, pero ¿por qué nos metí? Ya después cuando piensas, Sí. inviertes un dinero y dices, vaya, Yo lo más que podías hacer era asesorar a exacto, alguien. exacto, ¿Cómo? cómo hacerlo en el hogar, no solo en el hogar, pero ponerme a hacer. Tú los muebles. Fue una, pero bueno, eso Claro. ahora lo veo y digo, porque eso lo hice con mi esposo, porque los dos trabajamos en este espacio y cuando tú dices en familia, también puedo emprender en familia, ¿no? O también, no, a veces la familia no está para emprender contigo, Sí, porque él tiene su propósito muy claro, Claro. él sabe lo que quiere y dice, pues es que yo tampoco sé de carpintería, claro. yo sé de comunicación, yo te puedo ayudar con la estrategia de comunicación, con escribir, Mm. pero yo no tengo ni idea de vender o de ir a un sitio y tomar medidas o en el espacio de saber. Y yo tampoco lo sabía. Claro. Y creímos que, no, esto Sí. es fácil. Sí, sí, sí. Mira, ¿sabes qué? Yo tengo un mentor que dice que eso es cuando somos inconscientemente incompetentes. Que no sabemos que no sabemos. Y Exacto. el proceso de aprendizaje, él lo describe como que empezamos siendo inconscientemente incompetentes, después somos conscientemente incompetentes, que es cuando Y que nos ya damos sabes y cuenta que- reconoces, y sí, dices, ok, aquí hay algo que no. exactamente. Y luego empezamos a hacer como lo ideal, ¿no? Que es como ya cuando tenemos una práctica que es inconscientemente competente. Que es como, bueno, por poner un ejemplo, chorra, conducir. El que Exacto, conduce automático, manual, exacto. el que monta una bicicleta, ya se monta, ya hace sin Pero ya te has pensar. caído, ya has tenido Ya has miedo, pasado ese ya has proceso pasado de todo ese aprendizaje. proceso, ya lo haces de alguna manera, ¿no? Sale. Sí, Dices, sí. ay, qué bueno, se facilita, lo ves como natural, dices, Sí. es algo que ya identificas Sí. con tu vocación, con tu propósito, Sí, exactamente. con tus Pero fortalezas. pasas por todo Pero ese hay que proceso. pasar por todo eso y bienvenidos Sí. todos esos procesos porque aprendes y dices, mira, ahí me quedaron los muebles, los disfrutaron mis hijas y ya cuando me vienen con una Y idea, te quedó una historia me también. quedó una historia y ya cuando me dicen, ay, esto, métete. No, es que no sé. Sí, eso te iba a preguntar, que de qué forma ese error Sí. te sirvió a ti para el futuro. No, eres consciente. Entonces, cuando vienen, a veces vienen ideas de asociaciones, ¿no? De crecer, de por qué no montamos esto que tienes de Neurored, una franquicia en México por fuera, o dime cómo. Y yo decía, no. Porque tienes que ver también mi servicio, que lo hace diferente y excepcional, que lo doy yo. Ujú. Yo abro la puerta, yo recibo al niño, al adulto, a la abuelita, soy yo. No tengo personal. Ujú. Y entonces eso también es un factor que ha diferenciado mi trabajo todos estos años, porque yo soy la que acompaño al niño y estoy ofreciendo yo el servicio, entonces yo sé cómo lo ofrezco Ok. y sé cuánto, ¿no? Calidad, tiempo, dedicación, esfuerzo, que sé cómo lo hago. Yo no puedo, ¿no? Es tener otra persona, yo decía, es que no sé cómo lo va a hacer la otra persona. Que no sé si eso puede ser un punto negativo, no lo sé. Bueno, depende de la sensación de escalabilidad o de la intención de escalabilidad que tengas tú en el negocio. Puede ser que no, que en un Quieras momento diga, hacerlo quiera replicable. que lo quiera crecer, que quiera tener otras fuentes de ingresos, que lo quiera, ¿no? La idea Claro. que para otros funcione y llegue a otros sitios, puede ser. Pero ahí es donde yo dije, aquí estoy bien.
puedo dormir tranquila. Ok. Eso es Que importante. para mí es súper importante. Claro, claro. Decir, puedo dormir tranquila porque gestionar personal, te hablo a grande escala, ¿no? Sí. Tener empleados, tener personal, es decir, es que ya manejar una plantilla de 20 o de más, para mí ya me generaba un poco Sí, de caos. claro. También saltar es de 0 a 100. Exacto, Mucho, o sea, es mucho. Habría que hacerlo Habría que hacerlo de forma más paulatinamente, progresiva, todo claro. esto, pero igual dije, yo me quedo como estoy, Mm. porque estoy bien, estoy a gusto y creo que así lo puedo ofrecer contenta, Sí, sin estrés y que siga con el tiempo apostándole a lo mismo y no Sí. quiera cambiar. sí, Que no diga, "Ay, me decepcioné, esto no funcionó". claro. Ana, ¿y qué otros 2 errores, así como este cuento del Montessori que estamos A viendo? ver, pensemos, esto fue lo de Entonces, 18 años. lo de los muebles, la parte, yo te decía que de Colombia es otra cultura, aunque hablemos el mismo idioma. Sí, Cuando tú llegas y dices, cuando trabajas con una tecnología o algo muy novedoso, también tú crees y dices, ¿cómo pasar esa barrera y cómo ser confiable? Y que te digan, sí, esto puede funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que también todos esos miedos que hablábamos, pues a veces hacen que no tomes decisiones y que digas, no, tal vez me quedo aquí quieta, que es la que te dice que puede ser un error de no crecer o de no asociarme o de no hacer esto, porque dices, es que si esto ya tuvo este acogimiento del mercado, te dicen, es que eso es muy, ¿no? Eso en España, hecho por una latina o alguien que no es, porque todavía esa mirada hace 18 años estaba, sí, ahora ha cambiado. sí, Ahora somos, ¿no? Es una imagen muy competente, muy profesional, pero al principio era como, ¿no? ¿Qué respaldo tiene? ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué Claro. institución? ¿O qué? Entonces yo creo que también ese fue algo que puedo decirte como, pero error, no sé, a mí la palabra error hay que hacer como muy, ¿no? Puntual en revisar toda esa escala empresarial y ver dónde has cometido, yo te digo el conocimiento, si no sabes de algo, no te metas a ofrecerlo. También cuando quieres involucrar, yo creo que familia. Pero sientes que eso del conocimiento fue un error que tú cometiste. Sí, sí, yo no sabía bien de este tema de mobiliario y de... Bueno, pero mobiliario, claro. El conocimiento, digo que hay Sí. que tener Sí, conocimiento. sí. Y en Otro- cuanto a la familia. En cuanto a la familia, cuando quieres involucrar a todos los de tu familia que te sigan en tu propósito, Sí, eso es. ¿no? Tú dices, ay, no, ya tengo esto, entonces mi esposo que haga esto, mi hija que... Claro, y creer que eso también es el propósito de ellos. claro, claro, claro. Te lo digo porque venía de emprendedores, te decía, de padres que tenían su colegio y que ellos también decían, bueno, esto lo puede continuar un hijo, ¿no? Cuando son Sí. empresas familiares y dicen, pero si el hijo lo quiere, Claro. Sí, ¿no? O si no estás preparado para seguir eso porque no dices, esto es tu propósito, eso es lo que a ti Sí. te gusta, pero a mí me gusta de otra manera. claro. De alguna forma querías como replicar. Sí, yo te decía, la copia a veces uno la tira que dice, si funcionó, pues yo no puedo hacer algo. Claro, Y en algún momento... pero los personajes son Claro, diferentes. diferentes, el contexto, Ya. el momento, ¿no? El sitio. Entonces, en algún momento, cuando hice toda la formación de guía Montessori y todo, me acuerdo que se dio la posibilidad de de abrir un colegio Montessori aquí. Y me acuerdo que también hice todo, pero en ese momento, ya cuando ves la inversión y dices todo, dije, hey, creo que estoy haciendo algo, ¿no? Que tengo aquí, pero de pronto aquí es diferente. Sí, Porque como lo estás ofreciendo allá en Colombia, es muy diferente a lo que yo puedo ofrecer aquí. sí, Entonces también ser consciente de eso y decir, no sé si perdí una oportunidad o no sé si por el miedo, por el riesgo o por el, ¿no? Muchos Sí. factores que influyen, tú dices, pero ya en ese momento uno dice, no, espera. Y en ese momento, por ejemplo, para tomar esa decisión, ¿qué crees o sea, crees que te hizo falta algo adicional, como habíamos hablado antes, algún acompañamiento adicional que te permitiera tener más claridad para decidir sí o no? Porque Puede ser. ese acompañamiento, la claridad no es para el sí. Sí, sí, sí. La claridad No. es claridad, sí o no. Si te muestran los papeles y te dicen, no, es esto así, financieramente vas a conseguir estos ingresos así, luego vas a ver esto, lo vas a recibir de esta manera, ¿no? El punto de equilibrio va a ser aquí.
vas a empezar, si tengo lo que tú hablabas ahora, ¿no? Quizás cuando uno no tiene ese conocimiento, pero sabe que otro le puede decir, mire, esta va a ser la línea de su negocio. Y en ese momento no y lo en este hiciste. momento Claro, no lo hice. claro. Entonces, Es que es eso. es sí. eso lo que hablábamos, ¿no? Oye, de pronto está ese miedo que es muy válido, pero si te asesoras bien Sí, y encuentras a esa persona que te puede decir, oye, tú de finanzas no sabes nada, o de colegios o de instituciones educativas, o no sabes de la legislación, porque también eso es otra cosa que tú Ya. dices, ay, no, la legislación, a ver, vamos a ver qué dice educación cuando tienes que abrir un establecimiento educativo. Y eso me daba, no, sí. Eso No. da mucha pereza. mucha, o sea, demasiado, y además es que no hace todo eso, admiro a todos los que pasan por esto, Ya. porque es algo que también reconozco que no lo tengo, Sí, pero yo decía, es que no, esto es demasiado, ¿no? Cuando vas a abrir un restaurante, ay, la licencia, lo de sanidad, y tremendo. tú dices, no, todo eso te desanima Sí. muchísimo. Bueno, yo ahí te digo que, por ejemplo, yo que estaba en el mundo de los restaurantes, contraté gente. Sí, Contraté una gente que, y con todo eso saquen las pesado, licencias y que hagan porque todo siempre eso. algo tienes que entender, ¿no? Para poder también medir la gestión del otro. Algo tienes que saber. Sí, Pero bueno, la gestión ciertamente yo la delegué. sí, Entonces, bueno, también eso es dinero, no sé qué implica otras cosas, pero yo sí creo, por eso creo en el acompañamiento, por eso creo en la asesoría, o sea, cada zapatero a sus zapatos, o sea, yo sí, yo me fui a no me acuerdo ahora cómo que se llama, el ayuntamiento ahí de licencias y no sé qué, pero claro, te empiezan a decir un montón de no, cosas. te y tal, que tú mareas, dices, no. uno va, regresa, cierra el Sí. portafolio y dice, no quiero eso. Sí, entonces, ¿qué hice yo? Contraté una persona que que se dedica a esto, que ese es su negocio, que lo Sí. entiende, que lo tal, y esa fue la persona. Y sabes que también hay que preguntar. Hay que ir a Bueno, los que sí saben y lo han sí, hecho, como lo han sí. hecho. Eso uno dice, ay, no, qué exitoso este negocio, este Sí, colegio. sí, ¿no? sí, Pero también tú puedes ir a decirle, Sí. oye, ¿cómo lo has hecho? sí, Uno no pregunta. sí. A mí me encanta preguntar y hablar, Y chicas. la curiosidad es, Sí, ¿esto sí, cómo hiciste? sí. ¿Cómo empezaste? Porque no cree que es de la noche a la mañana Sí. que yo estoy aquí. Mira, No. y para este comento esto ya para Sí. ir cerrando, pero yo, por ejemplo, conozco una persona que es muy cerrada con sus cosas, sus planes y tal. Yo soy todo lo contrario, yo soy muy abierta. Sí. A mí me gusta, sí creo, he aprendido a mantener un poco también, porque hay que Sí. mantener un equilibrio, pero a mí me gusta porque yo normalmente obtengo muchas cosas de otra persona. O sea, Es una riqueza. sí, me ha sorprendido mucho lo amable que pueden ser las personas con su conocimiento. Y yo soy así, o sea, de abierta, porque yo soy así de abierta con mi conocimiento también. O sea, a mí me hacen una pregunta y yo no voy a decir, mira, como esto forma parte de mi negocio y lo que yo hago para vivir, no te lo voy a dar. No, yo no soy así. No soy así en la vida en general, no soy así en mi negocio tampoco. Y justamente en estos días le escribí a una persona por una pregunta concreta. No era nada profesional, así que, bueno, le escribí, pero me sorprendió mucho que me envió una información muy valiosa, pero eso fue como en la mañana que me respondió. Y al final de la tarde me volvió a escribir, ampliando la información. Y gracias a esa información que me dio, yo pude resolver. Qué detalle, ¿no? Esa generosidad es, Me se aprecia encanta, mucho. me encanta porque te conecta con la sensación de posibilidad. Porque a veces uno cree, no es posible, no lo sé, es que nadie me va a ayudar, es que no sé. Uno se entrama ahí porque la mente te juega muchas malas pasadas. Oye, y de verdad, conectar con esa sensación de, mira, lo peor que te puedo decir es que no te respondan un email, que te digan que La no. vergüenza. Y ya Eso está. también para emprender, te digo, para Sí. finalizar, es que no tienes que tener vergüenza. Sí. A veces hay que pasar muchos, ¿no? Yo te decía, ¿cómo empezaron a saber de ti? Pues me tocó ir a puertas de colegios, a repartir flyers de lo que yo hacía, mirar los horarios y ponerme ahí a repartir con amigas. Yo buscaba a alguien y decía, al principio comienzas así. Sí. Y mira, yo a todas las personas, no lo hago en cámara, pero a todas las personas que he entrevistado les hago la misma pregunta. ¿Cómo empezaste a tener clientes? ¿Por qué? Lo voy a empezar a hacer en el podcast. ¿Y por qué pregunto esto? Porque para mí es el gran reto.
O sea, yo tengo años emprendiendo, emprendí en varios negocios, pero yo, por ejemplo, o sea, busqué mucho tener negocios físicos Sí. porque pensaba que la captación del cliente era un poco más sencilla, porque para mí, cosa que no es verdad, que también es una creencia Sí. totalmente absurda en algunos casos. Pero porque para mí el tema de la captación del cliente Es lo es, es una para mí, tarea. y me genera mucho Estrés, sí, es. sí, vale, mucho estrés, me pone de frente con muchos miedos. Sí, O sea, de verdad, para mí no es fuerte. Por eso busco, sí, o sea, pregunto eso porque busco información. sí, de busco cómo lo haces, de cómo aprendizaje. te llega Mira, el... otra cosa que puedo incorporar. Sí, sí, sí. Y aquí es lo que siempre he dicho, es el boca oído. Sí, Haces bien tu trabajo, es lento. El boca oído es sí, lento, lento. pero tienes que confiar en eso. Sí. Yo también creo Que te va a dar estabilidad. No, no que te diga, te llenó los, pero sí, Sí. que empiezan a hablar de ti. Sí, Y que eso lo acompañarás con otras cosas. sí, eso te iba a decir. ¿No? Se No lo acompaña dejas con otra solo, cosa. sino que dices, ya llegó, ¿no? Tienes que eso. ¿Qué puedo hacer para que me conozcan? Entonces, que voy a hacer un círculo de mujeres Ajá. aquí, para que vean el espacio, que voy a hacer unos talleres para padres, para familias, que voy a colaborar con un podcast, Sí, que voy a hacer este tipo de alianza con otra Sí. persona, porque hay que compartir sí. generosamente. Mm. No todo tiene un precio y un valor de, si Sí. te hagamos esto, sí, no. Yo también creo que en la generosidad está en Sí. poder decir, oye, yo colaboremos, Sí. vas a ganar, yo voy a ganar, voy a Sí. tener visibilidad. Mira, y si O no, no. la pasamos rico. O si no, exactamente, nos tomamos un buen té y disfrutamos, Sí. porque también esto es crecimiento. Sí, totalmente. Más que totalmente. me digas, no, vamos a tener tantas visualizaciones, Sí, no, sí, sino es en lo que aprendimos y que si Sí. llega a una persona, sí, ya ha sido esto muy sí, próspero. Sí, sí. Así llega uno y diga Sí. una, Mm. eso para mí ya es interesante. No tenemos que tener millones de seguidores o tenemos que tener, aunque uno le hayas tocado de alguna manera y diga, vas a quedar en la cabeza de esa persona. Y uno siente esa sensación de, wow, sí, lo esa logré. Sí. Sí, Lo logré, aunque sea una, y lo que yo te logré. decía, no puedo con las cámaras, tengo resistencia, no puedo salir, veo micrófonos y ya empiezo a temblar. Y tienes que vencer este tipo de Sí, cosas, ¿no? sí, Es sí, como sí. yo decía, no, lo fácil es decirte, no, ¿sabes qué? Mm. No me gustan este tipo de cosas, Sí. o las cámaras les tengo miedo. Y dices, no, voy a vencer esto y voy a salir en cámara y voy a aprender a hablar a un micrófono, sostener aquí. Tienes que aprenderlo. Y justo por eso te lo agradezco 1000 veces más que me hayas permitido pues, estar aquí en tu espacio. En mi espacio, que Gati, por Sí. traer tus cámaras y estar, ¿no? Acompañándome en todo eso y de Gracias. alguna manera también escuchar tu historia y que ya estás también en mi cabeza, porque también digo que la mejor publicidad es que cuando alguien me pregunte, oye, ¿tienes alguien que pueda asesorar en emprendimiento, sobre Sí. esto? Estás tú ya. Claro. Y lograr eso es muy importante. Sí. Porque cuando alguien te diga, oye, ¿conoces una terapeuta o alguien que pueda Ok, ayudarme? seguro. Sabes, en la cabeza se te ilumina ese bombillito y aparece esa imagen. Así Yo es. de Ana María, y eso es lo que interesa. Sí. Porque tú ya conoces cómo es mi trabajo, ya conoces mi lugar, ya conoces, ¿no? Ya nos conocemos. Así es. Y ya yo puedo recomendarte y decir, bueno, ve aquí directamente. Claro. Así es. Entonces nos vamos con ese buen sabor de boca encanta. y de todo, y de experiencias y de Sí. conocimiento. Y gracias. No, gracias a ti, Ana. Y la última ya cosa Sí. para irnos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo sí. pueden contactar contigo? Las personas que nos están viendo que les interesa este tipo de terapia. Claro, porque no hablamos mucho de los servicios de lo que hago, pero, No, pero para yo voy a resumirlo, dejar esa ok, información en la lo descripción dejas. del podcast, pero sí que, bueno, di un poquito tú Sí. dónde te pueden conseguir. Es un acompañamiento emocional Ujú. y estoy en las redes, estoy como neuro.red, y Ok. tengo mi página web, neurored.net. Ajá. Y bueno, ¿qué más que información? Yo creo que con eso Pues ya en nada, las redes, ahí. ya en YouTube, tengo mi canal, todo, estoy empezando en esto, soy nueva, por favor, Compasión. con pasión, Paciencia. porque esto no es fácil, así que ahí voy, poco a poco, Vale, pero ya perfecto. pondrás los datos y cualquier Sí, cosa. pues ya pues aquí. saben, ahí tienen los datos, Sí. yo igual los voy a dejar en la descripción del podcast.
para cualquier cosa que le Bienvenidos preguntan. aquí a este espacio, está Spa para el Alma, que está hecho con mucha dedicación y amor para todos y para que ese corazoncito lata, ¿no? Tenga un latido con propósito Vale, y pues bienestar. nada. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Chao. Negocios Smart, un espacio dedicado al crecimiento de negocios, creado por GR Consulting.